Radio UCP presenta Voces de mi Cuenca. Si el río Tun hablara, ¿qué nos contaría? Historias, música, arte y educación. Todo lo que el río Tun tiene para contarnos lo vamos a escuchar a través de Voces de mi Cuenca. Escúchanos el primer y último sábado de cada mes a las 10 de la mañana en www.radioucp.co. Cuando conservas el agua y el ambiente, conservas la vida misma. Amigos de Pereira y Risaralda, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Voces de mi Cuenca. Un pretexto perfecto para escucharnos y para caminar junto a las personas que día a día emprenden acciones significativas en beneficio de nuestra cuenca del río Otún. Para usted que me escucha desde su casa o desde su lugar de trabajo, quiero contarle que hoy nos unimos de manera especial a la tarea educativa y de conservación que realiza Vivamos la Cuenca, proyecto liderado por Aguas y Aguas de Pereira y la Universidad Católica de Pereira. Con las voces que escucharemos en este capítulo, nos daremos cuenta que la educación, oigan muy bien, toma un papel protagónico a la hora de hablar de cuenca y de conservación. Por eso, apreciados amigos, nos acompaña, como siempre, en la mesa de trabajo, Hilda Viviana Ramírez, comunicadora social periodista e integrante del proyecto Vivamos la Cuenca. Mi estimada Hilda, bienvenida de nuevo a estos micrófonos. ¿Cómo va todo? Hola Alejo, muy feliz de acompañarlo en un nuevo episodio de Voces de mi Cuenca y un saludo también muy especial para todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Hilda, ahora sí yo creo que nuestros oyentes están preparados o están a la expectativa de escuchar cuál es el tema que hoy nos convoca. Así es, les cuento que educación y cuenca son las temáticas protagonistas de este episodio y hoy descubriremos, junto a unos invitados muy especiales, por qué es importante hablar de educación ambiental en nuestra ciudad, especialmente en nuestra cuenca del río Tun. Gracias Hilda, por eso los invito sin más rodeos para que nos pongamos en este preciso momento en sintonía con la cuenca. Personal, es que a mí la educación ambiental empieza realmente desde hace muchos años, desde mi casa, cuando recuerdo, y eso fue la primera enseñanza que yo tuve en educación ambiental. Alguna vez estaba con mi abuela, yo tenía por ahí unos 7, 8 años, y comenzamos a cosechar un árbol en la casa, ¿cierto? Frutas, no me acuerdo qué frutas, y entonces y claro, la abuela y los papás son los que lo orientan a uno, y entonces dijo, no vamos a quitar más, ¿cierto? No vamos a arrancar más frutos. Y yo, pero le dije, bueno, pero si están maduros, ¿por qué no se arrancan más? ¿Cierto? ¿Por qué se van a dejar esos en el árbol? Y me dice mi abuela, en ese momento dice, porque los pajaritos también comen. O sea, exacto, hay que comer y dejar. Entonces ahí viene mi educación ambiental, cómo desde la casa se hacían la huerta casera, en el patio, así en un pedacito, se tenían algunas frutas, pero para autoconsumo, ¿cierto? Y eso hace mucha falta para esa seguridad alimentaria del territorio. Les cuento que la voz que acabamos de escuchar es la de nuestro primer invitado, Ramiro Edgardo Perdomo. Él es rector de la institución educativa Héctor Ángel Arcila de Pereira. Él es médico veterinario y zootecnista con maestría y doctorado en educación. Y el objetivo es que a partir de sus relatos, sus anécdotas, sus experiencias, podamos dar respuesta a los siguientes interrogantes. ¿Es necesaria la educación ambiental? ¿Y qué papel juega esta en nuestra cuenca del río Tun? Por el momento, Alejo y a todos nuestros oyentes, los invito a que escuchemos por qué decide Ramiro Perdomo dedicarse o estudiar medicina veterinaria y cómo llega al campo de la educación. Estudié medicina veterinaria y zootecnia. ¿Pero para qué lo dice? Precisamente para entender esa naturaleza, cómo funciona. Porque es que cuando uno es licenciado en biología, entonces es una ciencia muy pura. Mientras que en la veterinaria ya es aplicada y es veterinaria y zootecnia, entonces veo la parte agrícola y pecuaria también. Pues después a partir de eso dicen, bueno, pero entonces ¿cómo termina un veterinario en educación? Pues porque obviamente la educación es
es un área que nos permite influenciar muchas más áreas desde la transversalidad. Entonces tengo la maestría en educación y el doctorado también es en educación, y el enfoque fue en educación ambiental. Siempre mi enfoque ha sido de ciencias naturales, siempre me ha fascinado la ruralidad, la educación rural, la educación ambiental, y mi fuerte es en eso. Entonces, efectivamente, desde Secretaría de Educación hay una directriz, entonces de ubicarme en el Héctor Ángel Arcila, que es un colegio que tiene vocación agrícola, vocación ambiental. Entonces así fue que llegué al Héctor Ángel Arcila. Y durante su existencia, el proyecto Vivamos la Cuenca nos ha planteado constantemente el interrogante de qué es Cuenca, ¿cierto? Yo creo que es una pregunta que uno también ocasionalmente se la hace, ¿sí? Y es un interrogante que no resulta fácil de responder, porque sin duda se convierte en un concepto bastante amplio que aborda no solo el lugar por donde cruza determinado río, sino también en un concepto que involucra a un sinnúmero de actores que interactúan con ella y con su territorio. Durante las entrevistas que realizamos desde Voces de mi Cuenca, nos empeñamos también en preguntarle a nuestros invitados qué es Cuenca para ellos, ¿sí? Y por supuesto, no podía faltar esta pregunta hacia nuestro rector, Ramiro Edgardo Perdomo. Esto fue lo que nos respondió. No solo para mí, es importante decir, no para mí qué es Cuenca, sino institucionalmente y comunitariamente, ¿qué es Cuenca para nosotros? Cuenca es todo, es no solo el espacio geográfico por donde pasa el río, sino Cuenca es todas esas dinámicas sociales, comunitarias, culturales que tienen que ver con esa cuenca de ese territorio común que desde la nueva ruralidad estamos dando y estamos aportando para todo este proyecto político que llamamos Poreira. Y sobre todo es que decimos una cuenca inmediata porque el Colegio del Héctor Ángel Arcila está en las cuencas medias y alta del Otún, pero de ahí para abajo obviamente vienen todos lo que es el Consotá, lo que es el Barbas Bremen, pero todos son tributarios de este Otún, y después van otra vez al Cauca. Entonces, dentro de nuestra malla curricular y todo eso, formamos en ese territorio común que no es solo la cuenca del Otún. Claro, ahí es la influencia próxima o primaria, pero tienen que ver también Marsella, Dos Quebradas en ese Otún próximo, pero después a dónde más todas estas acciones que como ciudad y como cuenca hacemos, a dónde van a afectar. Entonces eso para nosotros es Cuenca. Alejo, quisiera preguntarle si recuerda qué le enseñaban en el colegio acerca de cuidado ambiental y del cuidado del entorno natural. Hilda, pues a ver, si nos devolvemos un poco en los años, yo creo que primero hacia transición o primero, pues nos tocaba mucho como nos inculcaban como la siembra del frijol. Yo no sé si a usted le tocó, no. Pero por ejemplo a mí sí era como una obligación pues sembrar el frijol y ver cómo florecía. En algunos casos, en mi caso no recuerdo pues si resultó efectivo, pero sí. De hecho también recuerdo mucho en la institución los recipientes para los residuos pues debidamente separados, es decir, el verde, el azul y el gris, ¿sí? La verdad no recuerdo más, es como lo que recuerdo. Me atrevería a decir que es poco. Yo creo que en materia de educación ambiental todo esto se queda corto, nos hace falta. ¿Y cree que eso influyó de pronto en la forma en la que ahorita separa los residuos o la forma en la que interactúa con el entorno natural que lo rodea? Puede ser que sí, pero como le digo, yo creo que es importante que desde los primeros años haya como mayor compromiso en este tema de educación ambiental. Listo, le hago esta pregunta porque de alguna forma cuando hablamos de educación ambiental como que entendemos más fácil cómo esta puede incidir en la forma en la que nosotros actuamos con ese entorno natural, ¿cierto? Pero de pronto no nos cuestionamos tanto qué tanto el lugar en el que habitamos incide en esa educación ambiental que recibimos. Entonces por esto los invito a que escuchemos lo que el rector Ramiro nos cuenta de cómo la cuenca ha incidido en la educación ambiental que se imparte desde su institución educativa. ¿Cómo incide? Sencillamente es ese trabajo articulado. Por ejemplo, particularmente el Héctor Ángel Arcila es la única institución a nivel nacional que tiene 2 escuelas en territorios de parques nacionales naturales. Una en un territorio, en una zona, en un espacio que es protegido, que es en parques naturales, que es la Laguna del Otún. Esa escuela es del Héctor Ángel Arcila. Y la otra que es la de la Suiza, que ya son zonas de amortización. Entonces, como estamos en el territorio, obviamente estamos casi que
no es obligados, pero es una oportunidad para trabajar articulado con todas esas instituciones y con todos estos intereses desde las universidades, desde el sector productivo, desde la misma administración. ¿Cómo afecta? Es sencillamente en un interés que es de todos, ¿sí? Porque lo que dije ya hace rato es que este es un territorio común. Ya no podemos hablar de esa ruralidad ancestral que era sin comunicación, pues, sin servicios, sin saneamiento básico. No, hoy en día estamos hablando de nueva ruralidad, porque hasta la Laguna del Otún en la escuela ahí hay internet, hay equipos, o sea, tenemos acceso a la información y a la formación de la comunidad. Entonces, ¿cómo la escuela se vincula a esa formación alternativa para que dejen de ser los ganaderos y agricultores ancestrales y se vuelvan guardabosques o tengan otros desarrollos en turismo comunitario? Entonces, eso nos vinculamos desde la institución educativa, apoyamos todos esos procesos sociales, pero no solo de Cuenca, sino de territorio común. Y territorio común no solo para Pereira, porque estamos inmersos en un sistema de páramos, estamos en un bosque primario, un bosque modelo, sí, que eso es también un proyecto internacional. O sea, no solo es Cuenca Otún, sino es un sistema global de conservación que tenemos que sostener. Hay un dato que a mí me resultó curioso durante la entrevista con el profe Ramiro Edgardo Perdomo, y es que él nos cuenta que todo este sector conocido como la Bananera Isla, yo no sé si usted sabía, pero cuando él lo dijo, pues yo no lo sabía, yo realmente quedé sorprendido. Todo este sector conocido como la Bananera, pues realmente no se llama así. Eso recibe el nombre de Club de Leones 30 de agosto. No, ni idea. Todo ese sector de la Bananera. Entonces, es un dato que resulta interesante, ¿cierto? Sí. Y aparte de eso, hay algo también bastante interesante dentro del ejercicio pedagógico que realiza la institución educativa Héctor Ángel Arcila, y es que los docentes desarrollan 3 procesos de producción con sus estudiantes. El rector Perdomo nos cuenta de qué se trata. Nosotros tenemos articulación SENA, ¿cierto?, en la media técnica. Y obvio, esa media técnica es desde ese diagnóstico que se le hace al territorio. Entonces nosotros trabajamos mucho en agroecología, la producción limpia, turismo y administración de recursos naturales. Entonces, ¿qué significa? Como en la zona hay tanto productor, hay tanta reserva, entonces la docente que es precisamente la encargada de la media técnica, entonces tiene contactos con los parques, con las reservas y hacen esas visitas, ¿cierto? Entonces la formación, infortunadamente, pues obviamente en este tiempo de pandemia ha sido un poquito más complejo, pero cuando se hace en la presencialidad, los estudiantes mucho asisten, y obvio, y es que muchos de esos habitantes de esas reservas y de esas empresas son nuestros estudiantes. Entonces el ingreso la participación o la coordinación de actividades es muy fácil, porque son los mismos desde siempre ancestralmente han sido. Entonces son los papás, y que es el señor que produce las flores o que produce la cebolla, que produce el cilantro, pues también fue estudiante nuestro. Entonces es mucho más fácil hacer acceder a este tipo de producciones. Finalmente, y para cerrar esta primera parte de nuestro programa, el profe Ramiro nos regala un valioso mensaje a todos los que convivimos con nuestra cuenca del río Tun. Escuchémoslo. La invitación es básicamente que se reconozcan como habitantes activos de este territorio. Tenemos que tener conciencia que lo que hagamos ahora, pues a nosotros pueda que ya nos está afectando un poquito, pero si logramos sobrevivir, y los que vienen, nuestros hijos, ¿cierto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a dejar? Entonces, en el habitante del territorio de Cuenca hay mucha conciencia al respecto, pero sí tenemos un gran impacto de nuestros turistas, que son bienvenidos, pero hay que hacer una formación, ¿cierto? Y esa conciencia, lo que hablamos, ese cuarto nivel de la conciencia, que no es una conciencia individual, porque claro, yo puedo tener mucha conciencia ambiental desde las puertas de mi casa, separación en casa, pero ya hay una conciencia colectiva, que es ese cuarto nivel de la conciencia, que es la interactividad, que es interactuar con las instituciones, los escenarios, los otros territorios. Pero esa es la idea institucional y de territorio, de que tenemos las puertas abiertas y la voluntad para trabajar con todos los intereses para este territorio que es común. Porque le decimos, no solo nos beneficiamos, digámoslo, la Florida, no, esto es un proyecto de ciudad y de territorio, de nación y de planeta. Muchas gracias.
Es para nosotros un placer informarles que hoy, en Voces de mi Cuenca, nos acompaña Alex Jair Monsalve Socarrás. Él es administrador ambiental y actual director de la Corporación Manantial. Alex, cordial saludo, bienvenido a Voces de mi Cuenca. Un saludo para ti, Alejo, para Hilda, muchas gracias por esta invitación y un saludo pues a todas las personas que nos escuchan en nuestra cuenca. Alex, comencemos. ¿Por qué es importante hablar de educación ambiental en la cuenca del río Tú? Porque lo ambiental es inherente a la vida. Y la educación ambiental es la que nos permite compartir información relativa a esa relación que tenemos con los recursos, a esa relación que tenemos entre nosotros también como parte viviente de los ecosistemas en los que coexistimos con otros elementos, y porque en últimas hacer educación ambiental es permitirle a otras personas que logren conocer, que logren aprender, que logren enseñar, transmitir, compartir con nosotros, y porque la educación ambiental es la que nos pone un pie de cara a la sostenibilidad, al futuro. Cuando hablamos de educación ambiental, concebimos todos los elementos, pero también estamos pensando de manera sostenible. Estamos pensando en los recursos que hay que dejar para los que vienen detrás de nosotros y en cómo implementar acciones para seguir hacia adelante. Por eso es importante hablar de educación ambiental en nuestra cuenca. Alex, cuéntenos cómo nace ese interés por liderar proyectos ambientales. ¿Cuándo descubrió como ese amor hacia lo natural, hacia el ambiente? Yo creo que eso ha sido de siempre. Yo creo que eso primero nace con uno. Eso tiene que vibrar con uno definitivamente. Todos tenemos esa vibración, creo yo, porque todos pues provenimos de allí, pero todos hacemos parte de la madre tierra, todos tenemos en nuestra genética, en nuestro ADN, todo ese pasado escrito allí de esa interacción nuestra con el ambiente. Pero además de eso, yo creo que también la transferencia familiar. Yo vengo de una familia con una tradición oral muy rica y hablando y conversando, pero además de eso con una tradición de amor por la tierra. Y eso, créeme que eso vibra dentro de uno. Pero además de eso también el poder tener la suerte de encontrarme con personas con esa misma afinidad. Personas que de una u otra manera lo han ido uno enfocando y con quienes nos hemos encontrado en el camino y con quienes hemos podido enfrentarnos entonces a esas situaciones, enfrentarnos a las mismas preocupaciones, enfrentarnos a proveer también soluciones para esas problemáticas, para esas preocupaciones que nos encontramos. Alex, yo creo, pues es ya como a modo personal, que actualmente en nuestra sociedad y en nuestra cuenca hace falta como más reconocimiento de la importancia de la educación ambiental. ¿Cuál considera usted que es el mayor reto o el desafío de la educación ambiental o de los procesos de educación ambiental? En los últimos días y con el efecto pues también social de lo que ha causado esta pandemia por la que estamos atravesando, no en vano estamos aquí con los tapabocas en la estación, hay una palabra que se ha puesto de moda y es la de la empatía. Y yo lo digo de manera sarcástica, se pone de moda. Ojalá no sea una moda solamente. Ojalá, la empatía tiene que ser un sentir. La empatía tiene que ser la forma en la que llevamos avante y sacamos el sentimiento de otredad, de preocuparnos por el otro, pero también de vernos reflejados en el otro y de que al mismo tiempo el otro se vea reflejados en nosotros. Es un tema de sensibilidad y de sensibilidades, ¿sí? Es la empatía la que definitivamente puede llevarnos a activar este tipo de situaciones, de sentimientos. Creo yo que en la tarea de educación ambiental, miren, tenemos una política nacional de educación ambiental bellísima, muy bien escrita, con un lujo de contexto, basado en una realidad ambiental del país, mirada desde las regiones, que hoy podríamos aterrizarla un poco más a los territorios, por ejemplo. Pero es una política nacional de educación ambiental que uno diría ha venido madurando, ¿sí? En todo el tiempo de su trasegar y que está instalada
en los territorios. Eso nos encontramos el año pasado con un ejercicio que hicimos a nivel nacional, y es que está instalada, y es que hay PRAES funcionando en las instituciones educativas, y hay procedas en las comunidades organizadas, y hay redes de PRAE, y hay redes, organizaciones que también fortalecen los proyectos comunitarios de educación ambiental, pero también hay CIDEAS, pero también hay COMEDAS, pero también hay toda una institucionalidad desde lo macro hasta lo micro que permite resguardar el ejercicio de la educación ambiental, tanto en los ambientes formales como no formales. Ahora, ¿por qué será que todavía hay ciudadanos que llevan la basura a la orilla del río Tun? ¿Por qué será que todavía hay ciudadanos que no les importa la capacidad de carga allá en el parque? Ellos simplemente van de paseo, y que no les interesa ir a hacer el camping así no tengan permiso. ¿Por qué será que hay ciudadanos que todavía no se atreven a hacer la tarea básica, simple, de separar los residuos en su casa? No le estamos pidiendo que separe el del vecino, no, separe el suyo, en su casita, lo que usted genera. Yo creo que más allá de tener el contenido y de tener el blindaje institucional, porque contenido hay mucho. Ayer fueron a mi casa a hacerme una visita referente al consumo de la energía eléctrica, y me dejaron, de la empresa de energía, me dejaron un volante con muy buena información sobre el consumo y sobre los aparatos, y con unos tips de cómo ayudarnos a hacer un uso más eficiente de la energía eléctrica, que es un recurso de todos también. Así que información tenemos, institucionalidad tenemos, hay cátedras muy interesantes. Hoy hay programas de radio, hay programas en la televisión, en YouTube, hay mucha información, pero la diferencia es cómo yo utilizo esa información, la interiorizo, la aprendo y la llevo entonces a la práctica. Creo que hace falta empatía, creo que hace falta sensibilidad, creo que hace falta preocuparme por el otro, porque las cosas del ambiente no son simplemente los problemas míos, sino cómo esas cosas que me pasan a mí también de alguna u otra manera perjudican a los otros. Y cuando yo hablo de los otros, no hablo solamente de mi vecino, de mi vecino humano, sino de la flora, de la fauna, de todo lo que hay ahí alrededor de mí. Y eso requiere de empatía. Alex, yo quisiera preguntarle algo. En sus años profesionales y en los proyectos que ha liderado, ¿hay alguna anécdota o experiencia que de pronto lo haya marcado, que le haya parecido valiosa y un recuerde como con cariño o que le genere algún sentimiento? Hay muchas anécdotas, Hilda, y hay muchos recuerdos bonitos que lo llenan a uno como de... Se me salió el suspiro y todo, porque como que lo llenan a uno. Esas son las recompensas de esto, ¿sí? El que piense que en esto se dan las recompensas en términos financieros, económicos, devuélvase y estudie ingeniería financiera, comercial, mercado bursátil. Pero en esto, en lo ambiental, en lo social, las recompensas son las sonrisas de la gente. Las recompensas son que tú veas eso que antes no se hacía, pero que ahora sí se está haciendo y que ha disminuido un impacto. Que alguien te reconozca después de mucho tiempo y tenga la posibilidad de tomarse un café contigo y de contarte cómo su vida de alguna u otra manera cambió por ese paso. Entonces, hay muchas anécdotas, no sé qué tan largo sea el programa, pero yo resumiría todo como en eso, en que ha sido un bonito recorrido. A pesar de que sean muchas anécdotas, no son muchos los años, yo soy muy pequeñito, yo soy un niño, pero en esta corta edad, y hay que hablar de Manantial, han sido 21 años de ejercicio formal en Manantial. Yo estoy con Manantial desde que iniciamos, desde que nos reunimos la primera vez. Yo creo que lo más bonito ha sido el poder hacer un recorrido por muchos paisajes, de conocer muchas realidades, de conocer cómo Colombia es una colcha de retazos y está constituida por muchos territorios. Colombia es un país de territorios y cada territorio en sí tiene su propio paisaje, no solamente natural, sino cultural. Tengo muchas sonrisas muy bonitas en la mente,
tengo muchas palabras muy bonitas de muchas personas y caritas que hemos ido viendo crecer y viendo transformarse también en estos procesos. Yo creo que yo lo resumiría de esa manera, Hilda, porque hay muchas cosas chéveres por contar. Qué valioso escuchar eso. Alex, en Voces de mi Cuenca nos empeñamos también en conocer el ser, ¿cierto? En conocer la persona que hay detrás de nuestros invitados. Por eso hoy, en estos micrófonos, queremos preguntarle quién es Alex Jair Monsalve Socarrás. Ya nos pusimos filosóficos ya hoy. Porque es que esa es una pregunta es muy difícil de contestar, sí. Pero Alex Monsalve es un amante de la gente, es un amante de la naturaleza, sin caer en los ismos, ¿sí? No me van a ver en los ismos, ¿sí? Porque creo que los excesos también son aberrantes. Pero además de eso, Alex Monsalve es el papá de Manuel y de Matías, y en esa tarea pues me he venido empeñando mucho en que mi desempeño sea el mejor y en poder de pronto contarles a ellos, transferirles un poquito de esas acciones de mejora. Yo tengo mucha fe, y cuando nació Emanuel, que es mi hijo mayor, digamos que recuperé la confianza y recuperé mucho de la fe en el ser humano, porque ahí estaba mi oportunidad, ahí estaba mi tarea por hacer entonces, en tratar de enfocarme en mejorar el lugar en el que vivimos. Pero Alex Monsalve también siento es una persona espiritual, sin ser muy religioso. Es una persona que le encanta la conversación, pero ojalá la conversación mojadita con tinto. Palo seco, ¿no? Que cree en el poder transformador de la palabra mojada con café con pan, eso definitivamente, con tortica, eso ayuda muchísimo, pero que además de poder conversar, le gusta mucho escuchar y le gusta mucho contemplar. Y bueno, y muchas otras cosas, que le gusta el mar, pero que le gusta la montaña, pero que le gusta la música, cualquier tipo de música, pero que también hace parte de un equipo, y es de un equipo de gente que ama lo que hace. Alex, para cerrar, porque el tiempo se nos acaba, rápidamente, ¿cuál es su sueño en términos ambientales? Mis sueños son muchos, pero hoy creo yo que el sueño desde el punto de vista de la labor ambiental que hay que hacer es que logremos comprendernos, que logremos entendernos en Colombia. Si logramos eso, creo que logramos mucho. Nosotros no necesitamos resguardarnos más en los marcos normativos, en las leyes. Creo que tenemos mucha. Hemos estado en ejercicios con otros países y hemos podido ver cómo tenemos un marco normativo amplio, riguroso, importante. Así que no necesitamos más leyes para que nos digan lo que tenemos que hacer. Mi sueño es que ojalá logremos comprender y que logremos interiorizar que la mejora ambiental depende de la mejora mía como persona, de esos ajustes, esos arreglos, esas normas, esa disciplina que yo ponga en mí, en mi actuar como persona, en mi actuar como ser humano, en mi actuar como ciudadano también. Ese es mi sueño. Alex, muchísimas gracias. Gracias de verdad por aceptar la invitación, por estar aquí en Voces de mi Cuenca y por recordarnos la importancia de la educación ambiental. Antes de finalizar nuestro capítulo de hoy, nos acaban de informar que el gerente de Aguas y Aguas de Pereira, Leandro Jaramillo Rivera, tiene un mensaje para todos nosotros. Vamos a escuchar. Para nosotros, la educación ambiental es un proceso que le permite a los individuos y a los colectivos redescubrir permanentemente su territorio y los conocimientos, sueños y desafíos que aportan los actores con los que lo comparten.
Es un reto para la transformación del pensamiento de todos los agentes que intervienen en el proceso educativo. Es un desafío permanente para ubicar diálogos armónicos con las instituciones, organizaciones y comunidades de base respecto a sus problemas ambientales y herramientas posibles para su abordaje. Gracias, gerente, por sus palabras. Bien, queridos amigos, de esta forma llegamos al final de nuestra emisión. Agradecemos de manera especial al profe Ramiro Edgardo Perdomo y al señor Alex Jair Monsalve por acompañarnos acá en Voces de mi Cuenca. Gracias, Hilda, a usted también por acompañarnos como siempre allí en los micrófonos de Voces de mi Cuenca. Les agradecemos como siempre su sintonía y por ser cómplices de esta aventura sonora. Gracias, mil gracias por entender que todos somos Cuenca. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como Vivamos la Cuenca, para que tengan la oportunidad de acompañarnos no solo en este espacio radial, sino también en las presentaciones de nuestros dispositivos teatrales y en nuestro diplomado Viviendo mi Cuenca, un espacio propicio para construir conocimiento dirigido a todas las personas, como usted y como yo, que convivimos con la cuenca del río Otún. Recuerda, por nuestra cuenca y nuestro territorio, seguiremos trabajando juntos. Cuídense mucho. Hasta pronto. Radio UCP presenta Voces de mi Cuenca. Si el río Otún hablara, ¿qué nos contaría? Historias, música, arte y educación. Todo lo que el río Otún tiene para contarnos lo vamos a escuchar a través de Voces de mi Cuenca. Escúchanos el primer y último sábado de cada mes a las 10 de la mañana en www.radioucp.co.